Bien, buenas noches. Vamos a empezar a hablar sobre el estreñimiento y el ilio. Estas patologías son muy importantes en la materia de fisiopatología y vamos a repasar los aspectos centrales. Empezaremos hablando sobre el estreñimiento o constipación y diremos de que este es un trastorno caracterizado por la reducción de la frecuencia normal de la evacuación de las heces o el ritmo deposicional a menos de 3 evacuaciones por semana. En este caso, las heces se tornan secas y usualmente el trastorno se asocia a un esfuerzo o dificultad para defecar. La constipación la podríamos clasificar en una constipación aguda, donde las causas principales son aquellas alteraciones bruscas en el hábito alimentario o procesos febriles de cualquier causa que por deshidratación secundaria a la fiebre generan la constipación o patología aguda de la zona anorrectal y otros procesos agudos que condicionen reposo y limitación de la actividad. Y hablamos de la constipación crónica, que es el evento central y la característica principal del estreñimiento, la cronicidad. Es una alteración que se va produciendo en forma progresiva de la fisiología de la zona anorrectal por un tiempo mayor a 3 meses de duración, de tal manera que ya estaríamos hablando, para tratar de explicar los mecanismos que ahora vamos a hablar, de la fisiopatología. En esta tabla de Regente ustedes pueden encontrar la clasificación de la constipación en dos grandes grupos, la constipación primaria y la constipación secundaria. La constipación primaria puede producirse por tránsito normal, tránsito lento o alteraciones funcionales donde la disfunción del piso o del suelo pelviano es un factor muy frecuentemente asociado. La constipación secundaria, como ustedes verán, tiene diferentes causas: hábitos dietéticos, diferentes fármacos, patologías endocrino-metabólicas, alteraciones neurológicas, enfermedades sistémicas y estructurales, que les invitaré a revisar con detalle esta tabla que, como les he indicado, está obtenida de Argente. Con relación a los aspectos epidemiológicos que siempre es importante mencionar, diremos que el estreñimiento crónico funcional, fíjense ustedes cómo cuando hablamos ya de estreñimiento nos vamos a referir básicamente a su condición de cronicidad. Cuando hablamos del estreñimiento crónico funcional, usualmente este estreñimiento obedece a una naturaleza primaria o idiopática en más del 90% de las causas. Cuando hablamos de un estreñimiento crónico orgánico o secundario, estamos hablando de menos del 10% de los pacientes. ¿Y qué tan importante es la constipación como motivo de consulta? Pues esto variará si analizamos primero en niños y luego en adultos. En los niños, por ejemplo, representa entre el 1 a 3% de las consultas de pediatría, el 25% de las consultas a un servicio más especializado como el de gastroenterología y nutrición pediátrica, y es más frecuente en el sexo masculino. Su frecuencia aumenta si hay antecedentes familiares, y el evento donde empieza a presentarse este cuadro es alrededor de los 2 años de edad, cuando los niños aprenden a controlar los esfínteres, pero la máxima expresión del problema se va a producir entre los 2 a 4 años de edad. Si comparamos estos aspectos con los que ocurren en el adulto, veremos que en él la prevalencia es del 12 al 19% y también representa un trastorno digestivo común y una de las principales causas de consulta en gastroenterología y nutrición. A diferencia del adulto, es más frecuente en el sexo femenino y fundamentalmente también se han encontrado relación con mayor frecuencia en personas de raza negra, personas con bajos ingresos y escolaridad, hábito sedentario, historia de abuso sexual, síntomas depresivos, personas de más de 65 años, y esta enfermedad es una característica de la población urbana. Ahora bien, si el estreñimiento crónico y funcional es el más importante,
¿En base a qué criterios deberíamos elaborar el diagnóstico? Durante mucho tiempo se han empleado diferentes criterios y diferentes definiciones en relación al estreñimiento, lo que ha generado mucha confusión en su manejo, en su clasificación y en su estudio. De tal manera que se realizó un consenso de expertos, conocido como el último que se ha realizado es el de Roma 4, donde se han establecido los criterios que deberíamos utilizar para trabajar sobre los mismos aspectos en términos de clasificación y abordaje terapéutico. Veamos cuáles son estos criterios de Roma 4. El primero, la presencia de dos o más de los siguientes criterios. Un esfuerzo excesivo para defecar, al menos en el 25% de las deposiciones. Las heces tendrían que ser duras, al menos en el 25% de las deposiciones. Deberían tener una clasificación tipo 1 a 2 de Bristol, que voy a mostrarles enseguida cómo se ven estas heces en la clasificación tipo 1 a 2. Sensación de evacuación incompleta, al menos en el 25% de las deposiciones. Sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal, al menos en el 25% de las deposiciones. Maniobras manuales para facilitar la defecación, al menos en el 25% de las deposiciones. Menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. La presencia de heces líquidas en un paciente estreñida es rara sin el uso de laxantes. Y es muy importante que no deben existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome del intestino irritable, ya que este, si bien se presenta como diarrea, también lo hace como estreñimiento. Y de tal manera que para clasificar a un estreñimiento crónico funcional no deben existir criterios suficientes para el diagnóstico de síndrome del intestino irritable. Cuando les hablaba de la escala de Bristol, tipo 1 y tipo 2, son estas las características de las deposiciones que debería tener un paciente estreñido. Deposiciones duras que van formando como canicas voluminosas, secas, muy duras, y en el tipo 2 estas se van uniendo y formando estructuras más grandes que al salir pueden ocasionar erosiones. De tal manera que estas erosiones posteriormente generarán dolor y serán responsables de parte de la fisiopatología del dolor y del estreñimiento en general. Entonces, estos criterios que he mencionado deben cumplirse al menos durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haberse iniciado como mínimo 6 meses antes del diagnóstico. Me gustaría resaltar la importancia de que estos criterios que hemos mencionado, los de Roma 4, deben cumplirse al menos durante los últimos 3 meses. Y si el intestino irritable puede presentarse como estreñimiento, necesitaríamos también mencionar cuáles son las principales características para saber de que este puede ser un importante factor de confusión. El intestino irritable se caracteriza por un dolor abdominal recurrente, situación que no es característico de una constipación crónica funcional. Este dolor es el elemento central del intestino irritable y además este dolor está relacionado con la defecación y está relacionado con los cambios en la frecuencia y o consistencia de las deposiciones. Entonces, recordar que el síndrome del intestino irritable tiene que ver con un dolor abdominal recurrente. Bien, entremos ahora a hablar de la fisiopatología. Habíamos mencionado que el estreñimiento funcional se clasifica según los mecanismos fisiopatológicos en 3 grupos que ahora vamos a analizarlos con mayor detalle. Uno, que serían aquellos relacionados con los trastornos funcionales de la defecación, un tránsito colónico lento, pero también se podría producir el estreñimiento con un tránsito colónico normal. Los trastornos funcionales de la defecación está relacionado con un evento en el cual se detecta una alteración del vaciado rectal ocasionado por una insuficiente propulsión rectal,
puede existir un comportamiento anómalo de la relajación de la musculatura estriada responsable de la apertura del canal anal, y esto podría estar relacionado con un déficit de relajación o con una contracción paradójica o una disinergia de la defecación. Ambas disfunciones, la insuficiente propulsión rectal y el comportamiento anómalo de la relajación de la musculatura estriada, pueden asociarse y a menudo se acompañan de disminución de la sensibilidad rectal y defectos funcionales del suelo pélvico, por ejemplo, la falta de relajación del suelo pélvico, que voy a mostrarles cómo se ven, pero también a defectos estructurales del suelo pélvico, como el descenso perineal excesivo, el rectocele, enterocele, la intususcepción y otras condiciones menos frecuentes. El tercer aspecto al cual pueden asociarse estos dos primeros son los trastornos de la motilidad colónica con retraso del tiempo del tránsito colónico. Fíjense ustedes la importancia de conocer lo que ocurre con el suelo pélvico. Aquí ustedes pueden ver cómo se estructura el ángulo anorrectal. Este ángulo anorrectal en reposo, es decir, cuando no se está produciendo el mecanismo de la defecación, como ustedes verán, es un ángulo más cerrado, de tal manera de que es un mecanismo de protección para ser continentes y no estar eliminando deposiciones todo el tiempo. En el momento en el cual se produce la defecación, el suelo pélvico se relaja y se produce un descenso funcional. Y al producirse este descenso funcional, el ángulo anorrectal se abre de tal manera que puede verticalizar mucho mejor la parte final del tubo digestivo, de tal manera que se facilita la defecación. Entonces, el trastorno funcional es cuando hay alteraciones funcionales en este descenso del suelo pélvico por razones funcionales o por razones estructurales, como ya antes había mencionado. Pero también tiene que ver con la posición. Fíjense ustedes que con los aspectos relacionados con la comodidad también han generado dificultades en estos mecanismos relacionados con el estreñimiento. El hecho de defecar sentados, utilizando los inodoros, ocasiona que nuestro ángulo esté más cerrado. Por lo tanto, es más difícil defecar. Y esto explica por qué este problema es más frecuente en la población urbana. En la población rural, donde muchas veces no se utilizan los baños y se hace todavía deposiciones de un modo más natural en posición en cuclillas, fíjense ustedes cómo el ángulo anorrectal está más abierto y por lo tanto se consigue mejor efecto y mayor facilidad para defecar. Bien, el tránsito colónico lento básicamente se refiere a eso, a que el tiempo que tarda el material intestinal en recorrer el colon está aumentado con respecto a la normalidad. Hay una alteración en la motilidad. Pero también se ha reconocido que puede existir un tránsito colónico normal y aún así generar estreñimiento. En este caso, pues los otros patrones tendrían que estar explicando parte del problema. La cronicidad de la constipación es responsable de las alteraciones en el calibre del colon y del recto. Y esto agrava todos los mecanismos implicados que hemos mencionado. Y es importante comprender que también tiene mucho que ver con el factor pronóstico, porque mientras más tiempo el paciente esté estreñido y mal manejado, será más difícil revertir el cuadro porque ya se generarán alteraciones estructurales importantes, difícil de revertir. Entonces, en el diagnóstico es muy importante hacer una historia completa donde queda muy claro el valor de la anamnesis en este aspecto. En el examen físico, los aspectos que podríamos mencionar en el examen abdominal de un paciente estreñido está la distensión abdominal, cuando se explora la región
ano rectal tenemos un ano sucio por escurrimiento frecuentemente, puede haber timpanismo, puede haber presencia de materia fecal dura en la región suprapúbica o en el cuadrante inferior izquierdo. Se pueden palpar las deposiciones que hemos visualizado en la escala 2 de Bristol o en la escala 1. Es decir, estas bolas duras de materia fecal se pueden percibir a la palpación. A nivel anorrectal podríamos encontrar plicomas, hemorroides, prolapso mucoso, fisuras, y en el tacto rectal, que siempre es importante realizarlo en el adulto, hay que evaluar tonos del esfínter, ver si es que hay dolor, se podrían incluso detectar masas, estenosis, encontrar eventos relacionados con la contracción, ver cómo responde el paciente en esta maniobra y la respuesta al pujo de los músculos puborectales. El examen neurológico y el examen psicológico y psiquiátrico a veces es parte de este cuadro cuando no se encuentra claramente explicaciones que estén solamente desde el punto de vista de la organicidad, ya que la depresión, los desórdenes alimenticios y otros aspectos psicológicos pueden generar desórdenes y después generar eventos orgánicos. Entonces serían psicosomáticos que podrían también ser parte de la problemática. Estos son los plicomas. Fíjense ustedes que en realidad son repliegues de la mucosa rectal que están edematizadas y son indicadores de fisura anal interna. Por lo tanto, cuando encuentra uno estos plicomas en la región anal, entonces nos está indicando de que muy probablemente tengamos una fisura anal interna, lo que claramente podría entender que el dolor que genera al defecar es otro de los mecanismos centrales que está alterando el mecanismo defecatorio. Otro aspecto importante que vale la pena mencionar está relacionado con el tacto rectal y que a través del mismo se pueda evidenciar la presencia de heces en la cavidad rectal, que cuando esto ocurre, es decir, el dedo explorador sale sucio de materia fecal, casi siempre es signo de un estreñimiento crónico funcional. Si no se detectan heces, hay que considerar posibilidad de organicidad, entre ellos la enfermedad de Hirschsprung o alguna otra anormalidad anatómica rectal que tendría que investigarse. En ausencia de criterios de alarma, vamos a hablar más adelante de a qué se refieren los criterios de alarma, pero cuando no hay criterios de alarma, sí hay un estreñimiento, sí es crónico, pero no hay criterios de alarma, podría uno preguntarse, ¿qué estudios de laboratorio o qué estudios de imagen se considerarían imprescindibles para descartar causalidad metabólica o causalidad orgánica en pacientes que cumplen los criterios clínicos consensuados del síndrome del intestino irritable con estreñimiento o del estreñimiento crónico funcional? Cuando uno se hace esta pregunta, a excepción de un hemograma para evaluar la existencia de anemia y o de infección, no se ha demostrado que la realización de estudios en los que se determine electrolitos, hormonas tiroideas, calcio, perfil bioquímico, en fin, que estos estudios tengan utilidad diagnóstica ni sean costo eficaces beneficiosos. De forma que estas pruebas solo deben solicitarse cuando existe una sospecha específica de alguno de los trastornos anteriores. Recuerden además que más del 90% de los casos obedecen a una causa primaria o idiopática. Tampoco se ha demostrado que la realización de una radiología simple de abdomen o de un enema opaco con bario tenga utilidad para encontrar características morfológicas que discriminen alguna alteración respecto a la población normal, y no hay ninguna evidencia de soporte sobre la utilidad de la realización de la colonoscopía en pacientes con clínica de estreñimiento. Por ello, las guías de consenso nos recomiendan realizar de rutina estudios de laboratorio
ni estudios morfológicos, a excepción de que el médico observe criterios de riesgo. Una vez más, se resalta la palabra riesgo, que ahora vamos a analizar, o que existe una sospecha clínica de patología orgánica o metabólica. Entonces, ¿cuáles son estos criterios de riesgo o estos criterios de alarma que sí justifiquen la realización de estudios complementarios para descartar la organicidad en un paciente estreñido? 1. Antecedentes familiares o personales de cáncer colorectal, poliposis intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad celíaca. Inicio de los síntomas a partir de los 50 años por la importante relación con el cáncer. Cambios recientes del ritmo deposicional habitual. No se olviden que el estreñimiento generalmente es crónico y es progresivo. Cuando los cambios se presentan en corto tiempo y son recientes, será mejor estudiarlos. La presencia de signos y síntomas que puedan indicar organicidad. Y si me planteo esto en el punto 4, presencia de signos y síntomas que indiquen organicidad, ¿cuáles serían estos? Bueno, síntomas que no solo se presenten en el día, sino también en la noche. Fiebre, anemia, pérdida de peso no intencionada y no explicable por otras causas. Fíjense aquí cómo se evidencia que los factores psicológicos podrían estar también relacionados con estos. Recuerden ustedes que los pacientes que tienen anorexia nerviosa y bulimia frecuentemente tienen problemas asociados al estreñimiento como consecuencia de esta situación. Sangre en heces, dolor abdominal importante, exploración física con datos patológicos como masa abdominal palpable, visceromegalias o un tacto rectal patológico. En este caso, ¿qué estudios deberíamos realizar si existen estos criterios de alarma o signos de riesgo? Además de pedir las pruebas específicas en función al hallazgo guía de alarma que haya detectado una buena evaluación, en la mayoría de los casos aquí sí debería realizarse una colonoscopía sistemáticamente. ¿Y cuándo se podrían realizar pruebas para analizar el comportamiento funcional del estreñimiento? Las guías prácticas clínicas estiman que estas pruebas deben solicitarse ante cualquier paciente que no haya respondido al tratamiento básico, es decir, que no haya respondido a una buena dieta, un cambio en el estilo de vida, a un buen uso de enemas o laxantes y que no tengamos una buena respuesta, y en el que por los síntomas o el tacto anal se sospeche la existencia de una disinergia. ¿Y cuáles son estas pruebas funcionales del estreñimiento? Bueno, hay un test que se llama test de expulsión del balón, que es este a través del cual se observa el tiempo en el cual un balón tarda en ser eliminado del tubo digestivo. Tenemos otro que mide presiones, que se llama manometría anorrectal, donde a través de también un balón, pero que tiene la capacidad de cuantificar presiones, nos permite medirlas. Y también tenemos otro que se llama la defecografía mediante fluoroscopía o resonancia magnética, donde podemos ver el tiempo que tarda en eliminarse este material. Estos estudios ustedes deben saber de que no se realizan de rutina para empezar porque no existe un consenso que permita unificar la metodología en cada una de estas formas de estudio, ni tampoco de su interpretación. Por lo tanto, está muy cerrado a, digamos, a las experiencias de determinados centros y estos pueden ser muy distintas con las de otro. Es por eso que, digamos, hay mucha información sin consensos en relación a este aspecto. Para finalizar, diremos que el tratamiento en términos generales tiene que ver con la limpieza de esta ampolla rectal, de esta materia fecal, a través del empleo de enemas evacuantes, y que después se volverá a estreñir. Por lo tanto, necesitará un tratamiento largo con laxantes. Y este tratamiento en un paciente crónico no solamente deberá ser hasta eliminar las deposiciones, tiene que ser largo porque hay que hacer una readecuación de los mecanismos.
los laxantes, para retirarlos después de un largo tiempo, tienen que pasar por un proceso que podríamos decir de destete. Hay que ir sacando poco a poco los laxantes. De otro modo, serán más frecuentes a lo esperado eh, las recaídas. Y por supuesto la dieta. La dieta que se recomienda entre los 3 y 20 años, podríamos emplear algunos criterios. Por ejemplo, una ingesta mínima de fibra equivale a la edad del niño en años más 5. Por ejemplo, si tuviéramos un niño que tiene 3 años y quisiéramos asegurarnos de que tenga una ingesta mínima de fibra, entonces 5 años tendría que ser más 5, que lo cual significarían unos 10 gramos de fibra. O la ingesta máxima sería más 10. La edad en años en niños más 10. Este mismo niño de 5 años más 10 serían 15. Tendríamos que indicar 15 gramos de fibra. Estas recomendaciones ustedes como médicos tendrían que pedir a la dietista que deberá formar parte de su equipo para que les elabore una dieta con la cantidad de fibra que ustedes están recomendando. ¿Y a partir de qué edad se indica fibra en los niños? En realidad se debe empezar a indicar fibra a partir de los 6 meses, cuando se inicia la alimentación complementaria con una introducción progresiva de la fibra dietética en forma de frutas y vegetales hasta llegar a tener cantidades adecuadas. No olviden nunca la importancia de los líquidos, mayor cantidad de agua, ofreciendo tomas incluso en ayunas. En los niños pequeños hay que enfatizar que no solo es cuestión de que los niños tomen leche, la importancia de los zumos, la cantidad de líquidos en la infancia, por ejemplo, puede fluctuar desde medio litro en los lactantes hasta algo más de litro y medio en los niños mayores y 2 litros en los adultos. La leche materna es muy importante por las características que tiene este importante recurso de la naturaleza que nos ha dado. Entonces, es importante y conveniente en los lactantes y en los niños evitar el aporte excesivo de leche por su posible efecto astringente en algunos niños con intolerancia a la leche de vaca. Los zumos de fruta deben ser naturales, preferentemente triturados con la pulpa y en algunos casos con la cáscara o la piel. Y de forma adicional se pueden ofrecer también algunas infusiones comerciales con efecto laxante o a base de extractos de frutas o de fibra. Estos son los factores de riesgo del estreñimiento en niños: la obtención de ganancias secundarias, el antecedente de abuso sexual, está muy frecuentemente relacionado con el control de esfínteres y la presión en que lo hagan muy rápidamente, el estrés y la autoimagen negativa que a veces los padres la generan por sus exigencias, la retirada del pañal prematura y presionada, el inicio de escolaridad. Imaginen siempre lo dificultoso que es pedirle permiso al profesor delante de todos para ir al baño, los cambios en la alimentación que han migrado a pautas no saludables y los síntomas por tiempo prolongado y sin tratamiento adecuado. En el adulto, los factores de riesgo están relacionados con un inicio temprano y un manejo inadecuado, autoimagen negativa, también el antecedente de abuso sexual, la polifarmacia, la enfermedad degenerativa, las alteraciones cognitivas, la disminución de la movilidad y un paciente que dependa mucho de otros para sus necesidades básicas y, por supuesto, la depresión. Ahora vamos a hablar del otro componente importante de este tema, que es el ilio. Vamos a definir el ilio como una disfunción del movimiento del contenido intestinal en dirección distal. Esta considero que es una de las mejores definiciones del ilio: una disfunción del movimiento del contenido intestinal en dirección distal. La clasificación del ilio se ha hecho en dos grandes grupos: el ilio adinámico o el paralítico y el ilio mecánico u obstructivo. El ilio adinámico o paralítico a su vez podría dividirse en uno espástico y en otro paralítico. El espástico es poco frecuente, es pasajero, es reversible, está generalmente localizado a nivel del colon y las causas pueden ser intoxicación por plomo y algunos estímulos reflejos. El ilio paralítico
Puede ser un hilio paralítico por razones peritoneales, vasculares, tóxicas como la uremia, carencial como la disminución del potasio, algunos reflejos como el cólico biliar y renal y algunas alteraciones neurológicas. Los pacientes con problemas neurológicos en la infancia, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil, muy frecuentemente se asocia a este tipo de problemas. Cuando hablamos de un hilio adinámico paralítico, generalmente la característica central en el análisis es un silencio abdominal, dado a que al ser adinámico paralítico hay ausencia de ruidos aéreos. El mecánico u obstructivo puede ser simple o puede ser con un compromiso de la circulación, estrangulamiento. El simple puede deberse a una obturación, por ejemplo, por parásitos como ascaris, cuerpos extraños, lesiones en la pared o compresiones extrínsecas. El estrangulamiento tiene que ver con aspectos como la incarceración herniaria, las bridas y adherencias que se producen después de las cirugías, especialmente si estas han sido importantes, por ejemplo, las peritonitis, o otra causa que lleva al estrangulamiento es el vólvulo y la invaginación. Cuando es mecánico o obstructivo, el evento central es el aumento de los ruidos hidroaéreos, ya que se produce una lucha por tratar de vencer esta obstrucción, que se conoce como peristaltismo de lucha o hiperperistaltismo. También van a encontrar una clasificación en su libro de Argentes sobre el hilio. Y como fisiopatología se lleva en medicina junto con la semiología, pues se sinergian muy bien entre estas dos materias. Aquí ustedes vuelven a ver una vez más la misma clasificación entre el paralítico, el dinámico y el espástico. Y hay que reconocer que el paralítico adinámico en estas dos variantes es una de las principales características, y el otro es el mecánico u obstructivo, que hemos indicado que puede ser por obstrucción simple y estrangulamiento. Y aquí tienen con mayor detalle las causas en cada uno de ellos, que les invito a estudiarlos en una lectura individual. Bien, ¿cuál es la causa del hilio paralítico o adinámico? Está relacionado con una disfunción neurógena o una disfunción muscular de la peristalsis. ¿Y cuál es la etiología más frecuente del hilio paralítico o del hilio adinámico? La causa más frecuente es el hilio posoperatorio por la parotomía, debido a a varias causas, entre ellas la manipulación del tubo digestivo y la utilización de la medicación también que se emplea en el proceso. Esta imagen, que les invito a sacar una foto, es un importante organizador gráfico sobre la fisiopatología del hilio, que también les voy a invitar a hacer una lectura personal. Ahora me gustaría enfatizar más en otros aspectos. Los mecanismos implicados del hilio paralítico o adinámico, entonces podríamos decir que son trastornos metabólicos y electrolíticos, reflejos simpáticos, locales y espinales. También puede estar relacionado con mediadores inflamatorios locales o sistémicos, la manipulación intraoperatoria que les decía, y los analgésicos opioides empleados. ¿Cuáles son los mecanismos implicados en el hilio en una fase temprana de la peritonitis? Si hemos dicho que esta es una de las principales causas, ¿cuáles son los mecanismos implicados en esta causa? Veamos las posibilidades y cuál les parece a ustedes lo más lógico de entender, si esta fuera una pregunta de examen. La irritación química que genera la bilis. Podrían estar implicados aspectos como las toxinas bacterianas. Podrían ser desequilibrios electrolíticos como la hipopotasemia y la insuficiencia vascular. ¿O ustedes creerían que son correctos A y C? ¿O son correctos A, B y C? Como ustedes verán, lo más lógico es que estén implicados todos. La fisiopatología del hilio mecánico u obstructivo consiste en un problema derivado de distintas condiciones intrínsecas o extrínsecas que limitan la permeabilidad del lumen intestinal. Habíamos dicho ya que en el simple, el stop se produce en algún punto del intestino, y este stop
o esta obstrucción puede ser intraluminal, iliobiliar, puede ser también una obstrucción parietal, tumoral, inflamatoria, cicatrizal, extraparietal por adherencias, las adherencias que se producen después de procesos quirúrgicos importantes, como habíamos hablado, o por inflamación peritoneal. Entonces, dentro de la intraluminal, eh, también podríamos generar los bolos de Ascaris, ¿no? Que se apelotonan y hacen importantes obstrucciones. Y aquí tienen los ejemplos de las parietales, como los tumores, y otras causas, las extraparietales, que comprimen, por ejemplo, por las adherencias o infiltraciones. Cuando hablamos de estrangulación, estamos hablando de procesos que tienen que ver con la circulación. El intestino se obstruye en dos puntos, de tal manera que dando entre ellos una asa cerrada, como ustedes ven acá. Entonces hay una obstrucción aquí y hay una obstrucción acá. Y tenemos entre ellos una asa cerrada. Esto puede ocurrir por una hernia, como en este caso, o puede ocurrir por un vólvulo, como en este caso, o puede ocurrir por una invaginación o intususcepción, como ven en esta tercera imagen. Si nos haríamos una pregunta en el que nos quisiéramos encontrar una explicación a cuál es la diferencia central entre la obstrucción mecánica simple del intestino de una que tiene una estrangulación, lo que debe quedar muy claro para todos nosotros es el compromiso del flujo sanguíneo, que ocurre en la segunda y no en la primera. Y esto tiene que ver con la vitalidad o la necrosis del tejido intestinal. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes del hilio mecánico o del hilio obstructivo? Si lo hemos estudiado en el adinámico, sería lógico que también lo hagamos en el mecánico. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Las causas por estrangulamiento, generalmente las postquirúrgicas como las hernias, que pueden localizarse en diferentes regiones, y las adherencias posoperatorias. Esta causa son responsables del 75% de los cuadros de obstrucción intestinal. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes del hilio mecánico u obstructivo en menores de 2 años? Fíjense cómo se diferencia de acuerdo al grupo etario, porque aquí la causa más importante es la invaginación o intususcepción intestinal. ¿Qué otras causas de hilio mecánico obstructivo existen? El vólvulo, les habíamos mencionado, que es el torcimiento completo del intestino sobre un eje formado por su mesenterio. ¿Y cuáles son los lugares más afectados para donde se va a producir el vólvulo? En el colon sigmoides en el 75% y en el ciego en el 22%. Ahora bien, ¿dónde hay que focalizar la atención en la clínica para diferenciar los distintos tipos de hilio entre el dinámico y mecánico? Básicamente en los ruidos hidroaéreos, que me permiten darme cuenta si es uno u otro, y en el dolor. En base a esta lógica, Argente elaboró un organizador gráfico como es este, en base a los ruidos hidroaéreos y el dolor. Fíjense ustedes que en el tipo paralítico no tendría que haber dolor, salvo que fuera peritonítico, como lógica. En el mecánico es muy fácil cuando es un mecánico simple donde no se ha comprometido la vitalidad, porque sí aquí hay dolor. Hay un dolor cólico. Ahora, cuando ya hay un componente de estrangulamiento es muy difícil diferenciar entre uno y otro porque la vitalidad del tejido altera también la funcionalidad. Bien, otras manifestaciones clínicas del hilio son la ausencia de eliminación de gases y de materia fecal, el meteorismo por acumulación de gases y distensión abdominal, los vómitos, el dolor cólico y los trastornos hidroelectrolíticos. Manifestaciones tóxicas. ¿Y de qué dependerá la intensidad de las manifestaciones clínicas? Básicamente del nivel de obstrucción y del grado de obstrucción. Y por supuesto de su duración. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas de ambos tipos de obstrucción? Es decir, adinámico y mecánico. Si tendría que decir
si considero en el global, adinámico y mecánico, ¿cuáles serían las principales manifestaciones clínicas? Veamos cuáles serían las probables preguntas. Si esta fuera una pregunta de examen, ¿cuáles serían las probables alternativas? La distensión abdominal, la pérdida de líquidos y electrolitos, los vómitos, ¿son correctos A y C o son correctos A, B y C? Si esta fue su respuesta, están en lo correcto. Entonces, es importante saber que la distensión que se deriva de la obstrucción sin tratamiento tiende a agravarse, generando atonía entérica y mayor distensión. Con el paso del tiempo, cualquiera de las dos variantes de obstrucción genera estrangulamiento, es decir, una interrupción del flujo sanguíneo y como consecuencia cambios necróticos y perforación del tubo digestivo. Entonces, en nuestro diagnóstico son muy importantes la anamnesis y el examen físico. Y en el examen físico, inspección, palpación, percusión y auscultación que están llevando en semiología. En la inspección es fácil ver el abdomen distendido que se debe al aire o al líquido acumulado. Podríamos ver hernias o cicatrices operatorias. Podríamos, en base a esto, pensar de que podrían ser bridas adherencias. Si vemos ondas visibles, podríamos pensar en un peristaltismo de lucha o masas tumorales. A la palpación podríamos encontrar y ver si es que hay dolor, si es que hay masas u orificios herniarios, la percusión para ver matidez para percibir matidez y timpanismo, a la auscultación para ver si es que hay ausencia de ruidos, donde probablemente sea un hilo paralítico o un aumento de los mismos en un obstructivo. El tacto rectal y el tacto vaginal son parte de la exploración frecuentemente. Los exámenes complementarios en este caso podrían ser de rutina una radiografía, una tomografía axial computarizada que no siempre está disponible, la ecografía. Entonces la radiografía y la ecografía son disponibles en la mayor parte de los centros rápidamente. Por supuesto, entre las tres, la que está más fácil y disponible para una primera evaluación es una radiografía. Entonces, en los criterios diagnósticos, el diagnóstico se establece inicialmente mediante una radiografía de abdomen en pie y en decúbito. Veríamos cómo se ve una radiografía. Miren, esta es una radiografía que estamos viendo en decúbito. ¿Y qué se observa en esta radiografía simple de abdomen en posición de decúbito? Si ustedes miran con detalle, el aire se va localizando en este lugar y se observan unas imágenes muy curiosas que tienen una característica similar a las monedas. Entonces tenemos aquí a nivel centroabdominal un intestino delgado dilatado y tenemos una imagen en pilas de monedas, que así se describen tradicionalmente en radiología. Aquí se ve mucho mejor y aquí. ¿Y qué pasa si vemos a este mismo paciente pero en posición en bípeda estación? Veríamos esto. Abundantes niveles hidroaéreos característicos de la parálisis intestinal. Entonces ya saben, una placa de pie y una placa en decúbito. Y una imagen para recordar lo que hay que buscar. La dilatación de las asas generalmente se localizan en el centro y estas imágenes que hemos dicho que son pila de monedas, ¿no? También se pueden ver estas otras que básicamente reflejan a las válvulas y el aire. Y de pie los niveles hidroaéreos, ¿no? Que hemos visto ya en las imágenes. Y con esto habríamos terminado estos dos importantes temas que lo van a tener a disponibilidad en su plataforma para revisar las veces que ustedes necesiten. Muchas gracias por su atención y nos estaremos reuniendo en las actividades prácticas. Gracias.